Con ustedes entonces, Rubén Vena, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Viena. Bueno, yo, rompiendo lo que es el protocolo habitual. El protocolo habitual consiste en agradecer la invitación. Y yo, en cambio, voy a empezar la charla pidiendo perdón porque tampoco me vais a poder demandar por fraude. Yo no soy experto en la guerra civil, no tengo investigación sobre la guerra civil y, por lo tanto, vengo aquí a cumplir un papel de divulgador y de profesor de historia, como si tuviera una charla de pura divulgación, sin ninguna información original o de primera mano, ni nada que no sea intentar hacer lo que Gonzalo me pidió, que es, bueno, pues marcar un poco el contexto de qué está pasando en 1937 y, bueno, desde que se inició la guerra, en ese momento en el que los niños son evacuados a lo largo del mes de septiembre del 37. Lo que voy a contar va a ser, ya digo, cosa sabida, nada, no voy a desvelar ningún misterio. Voy a intentar, por lo menos, bueno, presentar todas las piezas juntas y ver cómo se relaciona esto. La zona de Asturias, que está en poder de la autoridad republicana, que es aproximadamente la mitad de la región, porque tanto Oviedo como toda Asturias occidental está en manos de los sublevados desde el principio de la guerra o desde los primeros meses al menos, desde luego desde el año anterior. Está bajo la autoridad del Consejo Interprovincial de Asturias y León, que a la altura del mes de agosto, el 24 de agosto, se declaró soberano y pasó a ser el Consejo Soberano de Asturias y León. Esta es la autoridad republicana en el territorio asturiano, que está controlado por la República y en algunas pequeñas zonas de la cordillera leonesa que también están bajo control republicano desde el inicio de la guerra. Un consejo presidido por un socialista, que es un sindicalista minero, Belarmino Tomás, que es el presidente de ese consejo y el que firma los billetes, por cierto, lo cual hará que quede para siempre en la memoria popular, porque una cosa que todo el mundo recordaba luego eran los belarminos, los billetes firmados por Belarmino Tomás, que tenían poco valor entonces porque la guerra estaba generando mucha inflación y no tuvieron, por supuesto, ningún valor luego porque no eran de curso legal, obviamente, aunque, bueno, ahora seguramente tiene valor, pues una pieza de colección, obviamente. Bueno, esta declaración de Consejo Soberano en política es un asunto mayor, ¿no? Es decir, de repente la autoridad republicana en Asturias, que hasta entonces, digamos, era un consejo interprovincial, formalmente bajo la autoridad del gobierno primero de Madrid y luego de Valencia, porque el gobierno se retira cuando parece que Madrid va a caer en el mes de octubre del 36 y se retira a Valencia. Es interpretable y hay, digamos, desde algunas visiones del asturianismo político, del nacionalismo asturiano, que se interpreta como una declaración de soberanía, que es casi una declaración de independencia, o sería por menos de facto, y de alguna manera, pues Belarmino Tomás se convierte en una referencia para esta postura política, muy minoritaria por otra parte, pero todo apunta a que más bien es, digamos, un ejercicio de realismo de no tenemos comunicación con zona republicana, no podemos contactar con el gobierno de Valencia, no es posible recibir instrucciones y por lo tanto, de facto, somos la única y total autoridad porque es la única posibilidad, ¿no? Y eso parece verosímil porque no hay en el gobierno asturiano, que es, bueno, como todos los gobiernos en zona republicana, un gobierno de coalición del conjunto de las fuerzas republicanas y republicanas en sentido más amplio. Pues gente que había combatido la República en el 31 está alineado en las instituciones republicanas, es decir, anarquistas de las distintas corrientes del anarcosindicalismo y de las dos organizaciones, de la FAI y de la CNT, comunistas, Partido Comunista y socialistas y republicanos de los partidos, del Partido de Azaña y del Partido del Barrio. Esta declaración de soberanía del Consejo de Asturias y León se produce exactamente el mismo día, 24 de agosto, en el que, coincidiendo con la caída de Santander, distintas unidades de tropas vascas, de gudaris vascos concentrados en Santoña, capitulan.
negocian y se rinden, capitulan. No negocian de forma autónoma estos militares, sino negocia un representante del gobierno vasco, cuando Euskadi ya está todo ello en manos de los sublevados. Y esto ayuda a entender esa declaración del Consejo Soberano, es decir, las zonas del País Vasco que habían estado bajo control republicano ya cayeron y se está derrumbando Cantabria, cae Santander y es cuestión de días que los combates estén ya en el límite de Asturias y por lo tanto no queda más territorio republicano en la franja norte, en la franja cantábrica que el de Asturias. El Pacto de Santoña es otro asunto muy controvertido porque es una capitulación y esto no tiene más parangón, más paralelismo en todo el curso de la guerra que lo que sucederá luego con los golpistas encabezados por el coronel Casado en los días finales de la guerra, cuando deponen al gobierno de Negrín, se erigen, se autoproclaman gobierno republicano y capitulan ante los franquistas. Este es el 24 de agosto, es justo un mes antes de la fecha que Gonzalo citaba como fecha de salida del grueso, del mayor número, del mayor contingente de niños, justo un mes después. Lo que pasa en ese intervalo de ese mes y otro mes más que tarda en caer Gijón, el 21 de octubre del 37, en ese intervalo en el que, digamos, el Consejo se declara soberano entre el 24 de agosto y el 21 de octubre, 2 meses escasos, pues seguramente lo resume muy bien la letra del poema de Pedro Garcias que hizo Manuel musicó y que seguramente todos conocemos en Asturias, sola en mitad de la tierra. Es decir, Asturias está completamente sola y completamente aislada. Y está resistiendo el avance de tropas, se está ejerciendo presión militar por tierra, mar y aire y por los 4 puntos cardinales. El grueso de la presión, lo que derriba la resistencia, viene del oriente, viene desde Cantabria, está avanzando, son las tropas comandadas por el Solchaga desde Navarra, habían tomado País Vasco y Cantabria y que combatirán en Asturias, aunque también hay tropas presionando desde el frente occidental y desde los puestos de la cordillera. De hecho, el coronel Aranda, ya entonces, que había traicionado la lealtad republicana y había sublevado Oviedo, encabeza tropas que desde León avanzan sobre la cordillera y que tiene especial prisa además en avanzar. Personalmente todo indica que mi abuelo, por ejemplo, está probablemente en una trinchera, en una fosa común en el frente de Villamarín, más allá de Pajares, en León. Lo digo por si hay alguien de los presentes que no sea asturiano o no lleve mucho tiempo viviendo aquí, porque entiendo que hay gente que quizá haya venido de Rusia bueno, pues esas tropas republicanas que son ejecutadas sobre el terreno lo son porque Aranda tiene prisa por llegar a Oviedo y no quiere hacer prisioneros. Por lo tanto, fusila para que no retengan la marcha los prisioneros republicanos. El punto principal donde se producen los combates fundamentales que sitúa la última resistencia del Frente Norte en el territorio asturiano es el Mazucu, es decir, la zona de la Sierra del Cuera, de Llanes, en el oriente de Asturias. Ahí las fuerzas republicanas que quedan, básicamente asturianas, aunque también hay tropas republicanas, incluidos lugares vascos que no se rindieron en Santoña y que fueron retrocediendo, que fueron retirándose desde el País Vasco y por Cantabria, pero básicamente las tropas son asturianas. Resisten aprovechando la orografía del terreno, el terreno montañoso, la angostura de los pasos, digamos, que entre el mar y la cordillera, los picos de Europa, está la Sierra del Cuera, hay más posibilidades de defensa. En completa inferioridad aérea y naval, por supuesto. El mar está controlado por los sublevados desde hace mucho tiempo. Los gijoneses lo saben muy bien porque los gijoneses, los santanmerinos y los vascos, el almirante Cervera, que
era un barco que parece que era especialmente navegable, no recuerdo cómo dicen los marineros, los barcos marineros, ¿no? Los que navegan especialmente bien, y por lo tanto era especialmente rápido y bombardeaba en toda la cordillera cantábrica. Gijón lo machacó bastante tiempo. Tiene el control del mar, lo cual será uno de los grandes problemas en la evacuación de los niños y después de la retirada a la desesperada en los días mediados de octubre. Tiene el control aéreo, tiene superioridad aérea. Hay fuerzas republicanas, hay aviación republicana que combate en ese momento, pero están en clara inferioridad, y están en clara inferioridad por algo que es muy fácil de entender, es que la aviación franquista es la aviación Cóndor. Quien arrasa cargas de Onís es la aviación alemana, no es la aviación franquista. Y quien machaca las posiciones del Mazuku es la aviación Cóndor. Y en inferioridad terrestre evidente, hasta el punto de que las estimaciones de efectivos hablan de 5.000 soldados republicanos resistiendo a la base de 33.000 soldados, ya se puede decir franquistas, porque Franco ya es generalísimo y jefe del Estado, jefe del gobierno y del Estado. Por lo tanto, la superioridad es abrumadora. A pesar de todo, se producen semanas de resistencia, aprovechando, evidentemente, es más fácil defender que atacar en un terreno tan accidentado. La moral que va restando, que no puede ser muy alta, porque evidentemente todo el contexto es del derrumbe del frente, y el empeño en resistir, intentando ganar tiempo a ver si llega el invierno, pensando que si el invierno llega se va a paralizar el avance de estas tropas. Es una resistencia muy a la desesperada, con muy pocas posibilidades militares de prosperar, pero que, en todo caso concuerda con lo que está siendo ya desde hace tiempo la estrategia republicana en la guerra civil. Si uno mira los mapas de la distribución de los territorios en manos de uno u otro bando, en el 36 y el 37 ve cómo, al principio la mayoría del territorio es leal a la República. Rápidamente los sublevados ganan la Baja Andalucía, Extremadura, llegan a Madrid, unen las dos zonas que controlaban inicialmente, y a partir de ahí todos los movimientos del frente son avances de los franquistas. El gobierno de Largo Caballero fue presentado como el gobierno de la victoria, intentó algunas contraofensivas, pero realmente la única victoria militar realmente sustancial en el curso de la guerra que obtiene la República no es ninguna ofensiva, es la defensa de Madrid, es la batalla de Madrid. Y eso es una gran victoria que además cambia el curso de la guerra y alarga la guerra. A partir del momento en el que el Largo Caballero, en el mes de mayo del 37, es relevado por Juan Negrín, toda la estrategia republicana de conducción de la guerra se resume en el eslogan de Negrín, el resistir es vencer. Y ese resistir es vencer, en el fondo, está reconociendo que no hay ninguna posibilidad de ganar la guerra con las propias fuerzas, tampoco con la ayuda exterior, que más allá de la ayuda soviética apenas existe. La ayuda exterior es enormemente desequilibrada. Los franquistas tienen una ayuda que es muy superior, tanto por parte alemana como por parte francesa, por parte italiana. Ese resistir es vencer, de todas maneras, tiene un sentido, y el sentido es que el escenario en el que se está produciendo la guerra de España es un escenario de preludio de lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y todo hace prever que va a estallar un conflicto mucho más amplio. Entonces, resistir es, puesto que no tenemos capacidad de recuperar el territorio perdido ni de tener ofensivas con posibilidades de victoria, y no hay expectativa de que eso vaya a suceder, si alargamos la guerra lo suficiente para que enlace con una guerra más amplia, entonces nuestra suerte quedará ligada a la de nuestros aliados o a la de nuestros afines, y habrá alguna posibilidad. Pensar que la guerra de España termina el 1 de abril del 39 y la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, es el 1 de septiembre del 39. Es decir, que hay menos de medio año de intervalo para que aquel empeño de Negrín en resistencia a ultranza se hubiera podido materializar en que efectivamente la suerte
de España hubiera quedado ligada a la suerte de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, no hubiera pasado en 1945 lo que pasó, que es que Franco se quedó el único régimen fascista que sobrevivió a la guerra, ¿no? Pues la resistencia de Asturias es un poco lo mismo. Bien, no, desde luego no hay posibilidad de ninguna contraofensiva. Las expectativas de que se pueda defender el territorio razonablemente casi no existen, pero cuanto más tiempo se movilice la ofensiva aquí, cuanto más tiempo se mantenga este frente, menos presión se ejercerá sobre otros frentes. De hecho, la lógica de los sublevados, la lógica militar del franquismo, será, primero es el avance sobre Madrid. Una vez que en Madrid se estancan y dan por imposible la toma de Madrid, cuando finalmente sufren la única derrota, ya dije, sustancial que sufren, entonces se concentran en el frente norte. La idea es eliminamos este frente y una vez superado el frente norte, el siguiente objetivo es avanzar hacia el Mediterráneo y volver a partir en dos la zona republicana, llegando al Mediterráneo y dividiendo Cataluña del centro y el levante, cosa que harán. Por lo tanto, en tanto en cuanto siga habiendo un frente norte, se está retardando esta otra amenaza que se va a materializar después de que caiga el frente norte. Este es un poco el escenario general de la guerra. Y bueno, pues finalmente la resistencia en Mazuco dura unas semanas del mes de septiembre, pero a finales de septiembre está ya desarbolada y a partir de ahí, bueno, se produce un derrumbe en el que todavía tardan un mes en llegar a Gijón y Avilés, que son las últimas plazas en caer. El 21 de octubre del 37 ya no queda zona en manos de la autoridad republicana en Asturias. Ese Gijón de octubre del 37, después ya de haber evacuado a los niños, es probablemente el antecedente más directo y más claro de lo que va a ser en marzo del 39 el puerto de Alicante. Es decir, montones de gente acorralada, embolsada, sin poder dirigirse a ninguna parte por tierra, sin más salida que el mar, y un mar que no controla. Un mar en el que hay superioridad naval de los sublevados o de sus aliados. Es decir, hay también la marina italiana patrullando el Mediterráneo y en el que bueno, pues, los puertos se convierten en un lugar de desesperación en el que quien consigue embarcar en cualquier cosa que flote lo intenta, a veces naufraga, a veces es hundido, a veces es capturado y reconducido a zona sublevada, y algunos consiguen llegar, en el caso de Gijón, también de Avilés y de Ribadesella, que son los principales puertos de evacuación, a Francia, que es el gran objetivo. Son decenas de miles, entre 50 y 70.000 los que salen en ese momento de derrumbe final del frente norte, de la caída de Asturias. Hay una diferencia con lo de Alicante. Seguramente el clima, la desesperación y la situación de mucha gente acorralada contra el mar es muy parecido a lo de Alicante. La gran diferencia es que la guerra no se da por perdida porque caiga el frente norte. Los combatientes, los soldados que evacúan hacia Francia, vuelven a entrar por la frontera catalana y siguen combatiendo en zona republicana el resto de la guerra. Hay mucha gente que hace esa operación, como gente que había sido evacuada antes por los puertos vascos o los puertos cántabros, y la esperanza de victoria en la guerra no está perdida, ¿no? De una manera o de otra, lo cual forma parte de los contextos también de la decisión de evacuar a los niños, ¿no? Es decir, se evacúa a los niños en la expectativa de que, bueno, se va a poder repatriar en un plazo razonable, desde luego mucho más corto que lo que realmente acaba sucediendo. Lo que se viene encima es fácil de prever, por otra parte, es decir, que todos los temores son fundados, ¿no? Por una parte, lo que había pasado en el derrumbe del frente norte, cuando fracasada la toma de Madrid inicia la ofensiva primero sobre el País Vasco y
concretamente sobre el Círculo de Hierro de Bilbao, beneficiándose por cierto de la tradición del ingeniero que había diseñado el propio círculo, que es uno de los ingenieros que habían diseñado también el tren Talgo. Y bueno, esa ofensiva en el País Vasco tiene un episodio con esta resonancia mundial, que es el bombardeo de Guernica, 26 de abril. La ofensiva empieza en primavera y termina en otoño. El bombardeo de Guernica no solo es digamos, un lugar de memoria de la Guerra Civil Española y probablemente un lugar de memoria del movimiento pacifista internacional, porque haya sido representado en un cuadro de los, no solo de los más importantes que haya hecho el más importante pintor del siglo XX, que seguramente es Pablo Picasso, sino también de los más importantes que puedan representar ese motivo de denuncia de la barbarie de la guerra, sino que es en sí mismo el bombardeo importante, porque Guernica es una experiencia piloto, es un ensayo de una forma de hacer la guerra que después se va a repetir en infinidad de ocasiones. La aviación alemana bombardea Guernica con una forma de bombardeo que nunca se había practicado antes. Después lo harán inmediatamente en Durango, que gozó, digamos, de menos fortuna en cuanto a la memoria de ese bombardeo. Y la Legión Cóndor ensaya el sembrar el terror. Ahora, digamos, todos estamos familiarizados con esa forma de terror, ¿no? De los bombardeos. Ahora ya ni siquiera necesitan sus aviones, porque los misiles pueden hacer lo mismo, lanzar cortinas de bombas sobre un espacio, oleadas de aviones que bombardean y arrasan objetivos que no son objetivos militares. Guernica no era en sí mismo un objetivo militar y los bombardeos no buscan en particular ningún objetivo militar, buscan sembrar el máximo terror, el máximo daño y la máxima destrucción de la población. Y cuando los alemanes hacen esto, pues en realidad están de maniobras. Los nazis esperan meterse en una guerra mucho mayor, y la guerra de España son unas grandes maniobras para ensayar las nuevas armas, los nuevos aviones, los nuevos soldados, los nuevos pilotos y los nuevos métodos de guerra. Esto se repetirá muchas veces, y incluso en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo harán en los bombardeos sobre Londres o sobre Coventry o sobre otros muchos lugares, y los aliados lo harán también cuando cambie el curso de la guerra. La destrucción de Dresde, por ejemplo, y muchas otras destrucciones que están hechas, digamos, con esta misma lógica de causar el máximo daño a la población civil. Es una forma de hacer la guerra que añade un punto de barbarie, y la tecnología militar lo permite. Bueno, pues lo de Guernica había pasado y es conocido. En el frente vasco hay milicianos asturianos que combaten. Bilbao cae el 19 de junio, Santander el 25 de agosto, y el Consejo se declara soberano justo en ese contexto. Trabajo de localización de fosas comunes, identificación y documentación de fosas comunes, y una base de datos de víctimas de la guerra y de la represión en la posguerra, que incluye a las víctimas de toda condición: los muertos en combate, los muertos, digamos, por accidente, por balas perdidas, por bombardeos, ¿verdad? Y las víctimas de la represión causadas por unos y por otros, ¿no? Todas las víctimas que son ejecutados, paseados, fusilados, bien con previo consejo de guerra o bien sin ninguna formalidad burocrática y administrativa. Y el resultado de esa investigación, por una parte, confirma las cifras que ya teníamos sobre la represión republicana, sobre a cuánta gente matan en zona republicana, roza los 2000, y esto lo sabíamos porque el franquismo sí hizo su investigación sobre sus víctimas y las rehabilitó, excavó las fosas, recuperó los cuerpos, los enterró en sagrado, colocó una placa, colocó sus nombres en los muros de las iglesias, caídos por Dios y por España, hizo sus oficios religiosos, sus familiares tuvieron un lugar donde llevar flores o donde rezar o donde recordar a sus muertos, y además abrió una causa general sobre todo eso para documentar absolutamente todo lo que había pasado, y cuando identificó a los autores los juzgó y en muchas ocasiones los ejecutó,
en muchas ocasiones los castigó de forma diversa. Evidentemente muchos autores no fueron localizados porque estaban huidos, o habían muerto o estaban en el exilio, pero los que fueron localizados se los juzgó. Y además se reparó a las familias, a las viudas, a los huérfanos de sus víctimas. Esto fue documentado todo, pueblo a pueblo, ayuntamiento a ayuntamiento, provincia por provincia. Ocupa muchos metros de documentación en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. La causa general son metros y metros y metros de legajos en anaqueles de estantería, donde en cualquier rincón de España que busquéis estará documentado quiénes fueron las víctimas de los vencedores. Y eso, lo que nosotros podemos decir ahora es que como investigación, como fuente para la investigación es bastante buena, en el sentido de que realmente la causa general establecía 1900 y pico muertos en Asturias y apenas encontramos errores. Ni gente incluida en la causa general que no lo fuera, muy pocos casos, ni gente que hubiera muerto víctima de la Revolución Republicana y no estuviera en la causa general, muy pocos también, muy raros, es decir, prácticamente 4. De lo que no se sabía nada, casi nada. Bueno, no puedo decir esto teniendo a Ketty Ortega entre el público, porque ella tiene un libro de hace muchos años sobre víctimas de la represión franquista, ¿no? Pero, digamos, el balance global, no de las víctimas de la fosa común de Gijón, no de las víctimas que pasaron por la cárcel de Coto, sino del conjunto de Asturias, no lo teníamos. Ahora podemos decir que superan los 7.000. Si los republicanos causan unas 2.000 víctimas, los franquistas causan unas 7.000, más de 7.000 en realidad. Hay una parte que no tenemos identificada, que no tiene nombre, pero que sabemos que ahí hay un cuerpo, lo hay en las fosas y lo hay en muchos otros lugares, la gente que es paseada, la gente que es fusilada mediante consejo de guerra. Los militares tienen una carga burocrática muy alta y dejan rastro escrito, queda en los archivos y se puede saber a quién fusilaron, salvo ocasiones en las que se juzga a alguien con una identidad que no es la suya, pues no hay margen de error. Y es una relación de 3,5 a 1 en cuanto al, digamos, el daño causado en víctimas mortales. Y bueno, pues hay un clima general que incluye pues algunas matanzas especialmente reseñables quizá, que ahora conocemos bastante bien. Por ejemplo, en Valdedios, que es un lugar muy emblemático en Asturias, fue excavada hace no muchos años una fosa en la que aparecieron, quiero recordar, hablo de memoria, creo que 17 cuerpos, de ellos 13 de mujeres, la mayoría personal sanitario del psiquiátrico. El psiquiátrico de la Cadellada de Oviedo era frente de guerra y retiraron tanto a los enfermos como al personal sanitario hacia el convento de Valdedios, y ahí fueron asesinadas las enfermeras, alguna mujer de la limpieza y algún hombre por una unidad del ejército español, por el batallón Arapiles. Hay pues 1.300 y pico víctimas, no me hagáis caso de la cifra exacta, en las fosas tanto de Oviedo como de Gijón, y en torno a 500 en la del cementerio de la Carriona en Avilés, y luego muchas otras fosas más pequeñas, tanto en los cementerios como fuera de los cementerios, como en descampados, cunetas, montes y en montones de sitios. Y un clima que querría resumir con lo que hace años me contó una persona que ya no vive y que es un niño de la guerra de los que se quedaron, no de los que se fueron. Este se quedó en el pueblo de Polio, en la falda del monte Polio, en el concejo de Mieres, con su abuelo y con su madre. En algunos momentos se quedó solo porque su madre estaba siendo torturada en el convento de los dominicos de Mieres y a su abuelo se lo habían llevado también. Y vivió una situación, él tenía 3 tíos huidos en el monte, por eso torturaban a su madre y por eso torturaron a su abuelo. Vivió una situación en la que el pueblo fue ocupado por un tabor de regulares, tropas africanas, mercenarios marroquíes que formaban parte del ejército español. Ocuparon todas las viviendas del pueblo, echaron a la gente y desde allí establecieron la base de operaciones para hacer batidas por el monte y dar caza a los familiares de la gente que habían echado sus casas. Él tenía ese recuerdo, hasta tal punto tenía el recuerdo que labró con sus propias manos y colocó una placa en los muros de su casa recordando ese episodio. En este pueblo, tal fecha,
creo que esto es el año 38. Y él contaba un día en el que un moro, que era como, esto es políticamente incorrecto ahora, pero era como todo el mundo los llamaba, un soldado marroquí, intentó cogerlo y él escapó a toda prisa y consiguió huir de él. Lo que él piensa que le va a pasar es que lo va a violar. Entonces, os cuento esto porque es revelador no de la intención de este soldado marroquí, que la desconozco por completo, a lo mejor le iba a dar un bocadillo, no lo sé, no podemos saberlo, si era un violador, si era un asesino o si era una persona con algún sentimiento humanitario. Era raro porque, digamos, la forma de hacer la guerra de estas tropas dejaba poco margen a los sentimientos humanitarios. No me parece tan relevante si realmente él estaba en riesgo de ser violado en aquella situación, como qué hay en la cabeza de un niño que cuando ve acercarse a este soldado marroquí piensa, me va a violar. ¿Qué puede haber escuchado? ¿Qué puede haber pasado en el entorno? ¿Qué está pasando para que el niño piense en una violación? Y este es el testimonio de Quilino de Polio, que se murió hace unos pocos años, un resistente antifranquista de muchísimo tiempo. Estoy siendo totalmente desordenado, como era de temer. Sí, porque lo que quiero contar ahora no hila con lo que estaba contando, sino que se va a sacar en el tiempo, ¿no? Pero, bueno, voy a hacer flashback y me voy a ir atrás, ¿no? A lo que fue el curso general de la guerra previo a este derrumbe del Frente Norte, a esta caída de Asturias, para terminar un poco en el contexto de la evacuación de los niños. Os decía que si vemos los mapas de la zona controlada por los republicanos y controlada por los sublevados desde el 18 de julio del 36 en adelante, vemos cómo los sublevados rápidamente ganan territorios. Al principio son ellos los que tienen su territorio partido en dos también, no solo los republicanos, rápidamente lo reunifican. A partir de un momento que es un momento muy inicial de la guerra, que es absolutamente clave, que es el paso del estrecho por parte del ejército de África. Es clave desde todo punto de vista. Determina, en realidad podríamos decir que determina todo el resto de la guerra. Determina quién va a ser el jefe militar y en último extremo el dictador. La gran baza de Franco, que está destinado en Canarias, es que en el Dragón Rapid, en un avión alquilado en Inglaterra, se va a Marruecos y se pone al frente del ejército de África. Y el ejército de África, las tropas coloniales, son la única parte del ejército español que tiene experiencia de combate realmente. Es decir, ahí acaba de haber una guerra colonial y desde el principio del siglo XX hasta el desembarco de Alhucemas y el momento en el que sofoca la resistencia de las cávilas rifeñas de Abdelkrim, hubo una guerra permanente. Por lo tanto, todos los africanistas tienen experiencia de guerra. El resto del ejército, el que está en la península, no tiene ninguna experiencia de guerra. Son burócratas viviendo cómodamente en sus cuarteles sin ninguna experiencia de combate. Por lo tanto, el ejército de África es el que tiene una capacidad de maniobra, de guerra de movimientos y de guerra de posiciones como ninguna otra parte del ejército. Y está en África. Y en los momentos iniciales de la guerra, la marina está en manos republicanas porque la marinería se subleva, ejecuta a veces a los oficiales y se apodera de los barcos. Y por lo tanto, el control del mar, desde el punto de vista de la marina española, está inicialmente, eso dura muy poco, pero está inicialmente en manos republicanas. Pero Franco cuenta inmediatamente con cobertura naval y aérea italiana y alemana. Y esa cobertura, por mar y por aire, naval y aérea, alemana e italiana, le permite cruzar el estrecho, desembarcar en Andalucía, llegar a Sevilla y hacer que Queipo de Llano, que había sublevado Sevilla, enlace con ellos, controlar la Baja Andalucía y subir en un auténtico paseo militar por Extremadura en dirección a Madrid. Y situarse, estamos hablando del paso del estrecho en el mes de agosto y de estar en las puertas de Madrid en el mes de octubre, ¿no? Dejando atrás, por ejemplo, la masacre de Badajoz, ¿no? Mínimo 2.000 muertes, lo cual significaría aproximadamente, digo mínimo porque hay cifras, el propio general Yagüe, que fue el responsable de ese masacre, dijo no íbamos a dejar atrás a 4.000 rojos. Por lo tanto, muchas veces se piensa en 4.000 porque fue la cifra que Yagüe dio. A veces Yagüe no nos había molestado en contarlos y a lo mejor no fueron 4.000, ¿no? Pero están documentados más de 2.000.
2.000 es aproximadamente las víctimas que los republicanos que defienden Madrid causan en Paracuellos y en algunas otras localidades de la zona, que es el gran crimen de guerra de los republicanos que la propaganda franquista utilizó hasta la extenuación y que siguen utilizando todavía. Bueno, el mismo número de víctimas en Badajoz que en Madrid, establezcamos la proporción con la población de uno y de otro lugar para medir hasta qué punto es un acto de absoluta barbarie, que además no se molestan en disimular ni en negar, sino que lo que dicen a un periodista extranjero es: no íbamos a dejar 4.000 mozos en la retaguardia, ¿no? O sea, que lo matamos, sí señor, ¿no? Eso que conduce, ya digo, a las puertas de Madrid. Y bueno, la expectativa es, puesto que toda la experiencia de lo que está pasando en la guerra es esta, que Madrid va a caer en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Porque es verdad que el ejército y los cuerpos uniformados, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, dividen sus lealtades, y que hay militares leales a la República y hay unidades militares leales a la República, pero uno, el ejército de África crea un desequilibrio absoluto entre unidades militares con experiencia de combate, que están todos del lado de los sublevados, y unidades militares con muy poca o ninguna experiencia de combate, pero además los republicanos tienen pocos motivos para confiar en la lealtad de buena parte de esos oficiales que aparentemente son leales porque les tocó, porque cayeron de ese lado, pero no necesariamente confían. Los sublevados confían bastante en la lealtad de sus tropas y de su oficialidad, pero los republicanos tienen suficientes motivos para la duda y para pensar que las simpatías predominantemente de la oficialidad están del otro lado. Y frente a eso, lo que los republicanos hacen es crear ex novo un ejército nuevo, que es un ejército de voluntarios, de milicias, que al principio además es un ejército que lo crea no las instituciones republicanas, que se derrumban, que pierden el control del territorio. Buena parte de esa represión republicana se produce en el momento en el que las autoridades no tienen control sobre lo que está pasando y la violencia se desata de forma incontrolada. En realidad, los tribunales populares de la República, que está estudiado el caso de Asturias en una tesis de Pedro Alonso, dictan bastante pocas penas de muerte para lo que es el contexto de una guerra. La mayoría de las condenas no son de muerte, ¿no? Y ejecutan a poca gente. Sí se pasea a mucha gente, sobre todo en los meses de julio, agosto, septiembre. En Gijón, agosto, el 14 de agosto es el día negro en cuanto a esto. Hay una saca de presos. Están en el cementerio de Joven una placa a los nombres de 60 y pico víctimas. Eso después de un bombardeo que había causado víctimas civiles en Gijón. Los republicanos tienen que crear un ejército de ex novo, y ese ejército lo crean las organizaciones sindicales y políticas. Es decir, cada organización, estamos hablando de organizaciones que son organizaciones de masas, que tienen mucha militancia y militancia muy comprometida, y que inmediatamente empiezan a reclutar a sus propios militantes y a quienes llega, y acaba habiendo milicias que son de la CNT, de la FAI, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UGT, del POUM. Prácticamente todas las organizaciones republicanas crean sus propias milicias bajo sus propios mandos, que son voluntarios, son civiles en armas, que no tienen en la mayoría de los casos experiencia ninguna de combate. A lo sumo habrán hecho servicio militar y por lo tanto saben disparar un arma o no. Las milicianas, desde luego, no habían hecho, las pocas mujeres que hay, no habían hecho ningún servicio militar, pero mucha gente tampoco había disparado un arma en su vida. Y bueno, pues reciben una instrucción que vale de muy poco para enfrentarte a un ejército regular, ¿no? Tienen, digamos, la voluntad, y esa voluntad es tan importante que explica por qué en Gijón los sublevados del cuartel de Simancas y algún otro foco sedicioso que hay es sofocado, ¿no? Es sofocado por la Guardia Civil, porque en Barcelona toman el control y las milicias toman el control del territorio, y en muchos sitios son esos voluntarios civiles los que sofocan los focos de insurrección del ejército, los que los cercan en los cuarteles, los que toman los cuarteles y los que garantizan la lealtad republicana de ese territorio. Pero más allá de eso, cuando se trata de combatir en una guerra convencional, les queda todo por aprender. Esto explica, por ejemplo, por qué prácticamente no son capaces de emprender ninguna ofensiva, pero hay más capacidad para la guerra defensiva, la guerra de posiciones, porque cavar una trinchera y defenderla requiere sobre todo valor.
¿no? Y determinación. Y esto es lo que ayuda a entender también la defensa de Madrid. El segundo ingrediente que ayuda a defender la defensa de Madrid es la aportación absolutamente decisiva en términos militares, pero también en términos morales de las brigadas internacionales. La llegada de las brigadas internacionales cruzando las calles de Madrid, desfilando a los sones de la Internacional, soldados de un montón de países, soldados no, voluntarios, no son soldados, son voluntarios, son civiles. Tampoco tienen experiencia de guerra la mayoría. La mayoría son comunistas, vienen de muchos sitios, pues hay africanos, pues hay chinos, pues hay de muchos sitios. El Partido Comunista es el que cuadra, el que convoca y el que recluta. No todos son comunistas, pero sí la inmensa mayoría. Y llegan a Madrid a combatir y combaten en los lugares más duros, en la ciudad universitaria, en el centro de Madrid, en una situación en la que Madrid en realidad no tiene... esto, Santiago Carrillo lo decía intentando justificarse a sí mismo por lo de Paracuellos, y decía, hay que tener en cuenta cuál es el contexto. Lo que decía es rigurosamente cierto, con independencia de la responsabilidad, que en el caso de Carrillo sería más por omisión que por acción, que por acción no tiene ninguna, pero por omisión puede tenerla en lo de Paracuellos. No teníamos ni siquiera un miliciano para cada calle por la que podían entrar en Madrid. Y no teníamos ninguna posibilidad de defensa ni ningún control sobre la situación. La llegada de las brigadas internacionales es una inyección de moral y un refuerzo militar, y realmente estabiliza el frente en la ciudad universitaria, en el puente de los franceses, en la ciudad universitaria, en la dehesa de la villa, y consigue parar ese avance y estancarlo. Es la guerra que los republicanos son capaces de desarrollar con más capacidad, porque es una guerra defensiva de posiciones en la que, en la medida en la que tú desde la retaguardia eres capaz de abastecer a los que están en primera línea, y los que están en primera línea tienen suficiente determinación y suficiente moral, se necesita mucha convicción para resistir, resisten. Y en Madrid resisten. La defensa de Asturias es un poco de este estilo también, ¿no? Y luego estas milicias voluntarias al principio son voluntarias y funcionan de forma democrática, lo que quiere decir que eligen a sus oficiales, es decir, es el pueblo en armas, es una milicia, de alguna manera son soviets de soldados, ¿no? Como había habido en Rusia en el 17, ¿no? Y pues, eligen a sus soldados, deciden si atacan o si no atacan, y van a dormir a casa a veces, y deponen a sus mandos si no están convencidos de ello. Esto dura un tiempo corto, rápidamente, a medida que se van recomponiendo las instituciones republicanas y va habiendo autoridades republicanas, y también a medida que el Partido Comunista va teniendo cada vez más peso en la definición de cuál es la estrategia de conducción de la guerra, se impone con la disidencia de los anarquistas, que por razones evidentes no son muy partidarios de crear ningún ejército, y también de los trotskistas, realmente no son trotskistas, pero son medio trotskistas o cuarto de trotskistas del POUM. Bueno, se impone hay que crear un ejército regular. Ese será el ejército popular, la República. La gran unidad, digamos, el buque insignia de esto es el 5º regimiento creado por el PC como una especie de prototipo de qué ejército tenemos que crear, y este es un ejército regular con mandos que no son elegidos ni pueden ser depuestos por la tropa, y con disciplina férrea y con todos los códigos de lo que es un ejército. Pero es un ejército de nueva planta, es decir, es un ejército con comisarios políticos, con mandos políticos, con filiación política, porque incluso cuando ya son unidades militares, al final todo el mundo sabe si está en una unidad anarquista o está en una unidad comunista o en una unidad socialista, y los socialistas además hay que distinguir si son caballeristas o prietistas, ¿no? Que tiene, digamos, componentes que no son de un ejército tradicional, ¿no? La carga política, la carga ideológica, la línea de mando, la presencia de los comisarios políticos para controlar, digamos. Por cierto, este ejército popular de la República tiene un ingrediente que es sustancial, porque es bastante insólito y porque es además muy relevante de cuáles son los ideales que defienden, que es la faceta cultural. La cantidad de gente que es escolarizada, la cantidad de soldados republicanos que aprenden a leer y a escribir en las trincheras o en el frente, y la labor de Miguel Hernández, Rafael Alberti, es decir, de poetas, de escritores, de artistas, yendo al frente a llevar la cultura a las tropas, ¿no? Y eso es muy difícil encontrar paralelismos de dónde se hace a esa escala, con esa convicción y con esa identidad, ¿no? Esta lógica que, en el caso de Miguel Hernández, un poema que le dedica, si recuerdo bien, a Lister,
expresa con si mi pluma valía de tu fusil, ¿no? Es decir, lo que vale ahora son los fusiles, porque esto es lo que gana la guerra. Mi pluma no puede ganar la guerra, no es verdad. La propaganda es importantísima y la cultura es importante para esto y la batalla que libran los agentes culturales es fundamental y lo sigue siendo ahora, porque la guerra la perdieron, pero la memoria la seguimos batallando, la seguimos combatiendo y ver de qué lado estaban quiénes y qué fue lo que hicieron o lo que dijeron no es irrelevante. Es decir, que leer a Isabel Allende el libro que tiene sobre el Winnipeg y la evacuación que Pablo Neruda organiza de exiliados españoles hacia Chile te sitúa en esa estela de un premio Nobel ayudando a refugiados españoles, no es relevante para nada. Bueno, todo esto, el tiempo de la construcción, primero de la creación de las milicias y luego de la construcción del ejército, se produce al tiempo que en la retaguardia republicana se está produciendo una revolución social, que es muy desigual según las zonas, que no se produce en el País Vasco, porque en el País Vasco el predominio político es de los nacionalistas, que son partido conservador en realidad, que estrenan la república alineados, incluso coaligados con los carlistas, con la reacción, pero que no tienen la más remota posibilidad de un estatuto de autonomía con gobiernos de la derecha y por lo tanto acaban alineados con la izquierda. El PNV es un partido que el origen del PNV es un partido ultracatólico y ultraconservador, ¿no? Y además xenófobo respecto a la inmigración, pero el PNV sigue una evolución que acaba situándolo del lado republicano bueno, pues el PNV y el peso de la Iglesia en el País Vasco explica algunas peculiaridades de lo que es la guerra en el País Vasco. No hay revolución social, no se expropia, no se colectiviza, no se arrebatan las propiedades de los empresarios o de los ricos y tampoco hay apenas violencia anticlerical. El clero vasco está integrado social y políticamente mucho más porque en el último extremo hay mucho clero que es nacional. Ejecutan a muy pocos curas, pero alguno cae en Asturias también y en el País Vasco el lugar donde más. Y frente a esto, las antípodas sería Cataluña, donde la hegemonía de los anarquistas, la presencia también del POU, pero fundamentalmente la hegemonía de la CNT, especialmente en Barcelona, y desde Barcelona irradiando a toda Cataluña y al frente de Aragón, lleva a incautaciones, colectivizaciones, sindicalizaciones de fábricas, de todo el sector de abastos, de la logística, de los transportes y también de la tierra. En el caso de Aragón, las colectivizaciones de la tierra en el frente de Aragón, que vienen de la mano de las columnas anarquistas llegadas de Cataluña. Es decir, hay una revolución social a la par, pero, insisto, de forma muy desigual. Curiosamente, Asturias no está a la par con Cataluña en absoluto en cuanto al nivel de intensidad que alcanza esa revolución social. Se incautan fábricas, se colectivizan o se sindicalizan sectores o unidades productivas, pero no hay una revolución social. Digo curiosamente, es hasta llamativo porque en Asturias hace solamente 2 años que se intentó una revolución social en octubre del 34. Y en octubre del 34, al llamamiento de huelga general revolucionaria, los asturianos, los gijoneses de la CNT, los felguerinos también de la CNT y los comunistas de Turón y los socialistas de Langreo y de Mieres y de otros sitios, toman los cuarteles de Guardia Civil, se apoderan del territorio y declaran el socialismo, a veces el comunismo libertario, el socialismo o lo que quiera que cada cual entienda que es una sociedad en la que desaparecen las clases sociales y se construye una sociedad igualitaria y emprenden la revolución social en lo inmediato. Declaran abolido el dinero en algunos casos, ¿no? Se acabó el capitalismo, se acabó el dinero también, ¿no? Y colectivizamos los medios de producción. Y sin embargo, esa experiencia no se repite en el 36-37. Hay algunos elementos que nos podrían ayudar a entenderlo, aunque a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Porque es la misma clase obrera que lo acababa de intentar solamente 2 años antes. El 36, estos efectos no es el 34, en el sentido de que el 34 hay un llamamiento a la huelga general revolucionaria que protagoniza una coalición de fuerzas que se autodenomina Alianza Obrera. Y Alianza Obrera significa que es unidad de fuerzas de la clase obrera, que en Asturias se materializa por completo. En otros lugares no está la CNT. En Asturias están todas las fuerzas obreras. Están los
filotrotskistas de la izquierda comunista, todavía no existe, está la CNT y la FAI, y están los socialistas y los comunistas. Por lo tanto, digamos, la huelga general revolucionaria de octubre del 34 es una revolución social. En Asturias, además, lo interpretan como revolución social, en otros sitios lo interpretan como huelga general política y, digamos, no hay... En algunos sitios no hay armas, y en otros sitios no se toman las armas o se toman en una medida muy pequeña que no permite controlar el territorio, pero en Asturias sí, y se emprende la revolución social. Esta clave de las alianzas obreras es clase obrera haciendo la revolución social y, digamos, contra el enemigo de clase. La clave del 36 es el Frente Popular, y el Frente Popular es otra cosa. El Frente Popular es una alianza interclasista, no está pensado para la revolución social, sino para el antifascismo. Es decir, no se piensa que sea el momento de tomar el poder y hacer la revolución social, sino que es el momento de parar el nazifascismo. Es decir, se está mirando, estas fuerzas obreras son internacionalistas y están mirando todo lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor es que si ya hay un régimen fascista en Italia desde los años 20, en el 33 y en el 34 el nazismo se impone en Alemania y después en Austria. No es una cosa irrelevante para la conciencia obrera en absoluto. En Austria, en febrero del 34, se combate en las calles en Viena durante una semana, y coincidiendo con eso, los mineros asturianos van a la huelga y hacen una huelga general, que es convocada por el Sindicato Único de Mineros, que es comunista y que es minoritario, pero que desborda también al Sindicato Minero de la UGT y acaba siendo muy ampliamente secundada. Una huelga general en solidaridad con los obreros austriacos. No están pidiendo nada para sí, no quieren aumento de sueldo ni ninguna otra cosa. Quieren apoyar a los obreros austriacos contra el fascismo, ¿no? De hecho, hay un eslogan después en octubre del 34 que es antes Viena que Berlín. Si el fascismo llega, lo combatimos, no claudicamos sin combatir como pasó en Alemania. Eso está absolutamente presente y eso determina un giro político en la estrategia de la Internacional Comunista que, digamos, lanza de inicio la propuesta de los frentes populares, que es un cambio total de la estrategia comunista respecto a lo que venían sosteniendo hasta entonces, y bueno, que cala hasta el punto de que en España, en Francia y en Chile da lugar a gobiernos de Frente Popular, es decir, victorias en las urnas, gobiernos de Frente Popular. Y esos gobiernos son de coalición interclasista, es decir, son la unidad no solo de las fuerzas obreras, este es el primer paso, pero también de las fuerzas democráticas y progresistas burguesas o pequeño burguesas, es decir, de los republicanos demócratas en el caso español, de los radicales franceses o también de los republicanos y democracia burguesa en el caso chileno, por decir los tres sitios donde llega a haber gobiernos de Frente Popular. En principio esto inhibe la revolución social en tanto en cuanto estas fuerzas políticas mantengan el control del territorio. Y probablemente en Asturias la fortaleza del sindicato minero, la fortaleza de los organizaciones socialistas y la fortaleza de los comunistas inhiben la revolución social en mayor medida que en otros lugares donde hay menos control y donde hay más presencia anarquista. Los anarquistas asturianos son también de la rama moderada, digamos, ¿no? A pesar de que hayan sido los únicos que se sumaron a la revolución del 34, son la expresión moderada del anarquismo, mientras que en Cataluña y en otros sitios predomina la rama más izquierdista, la insurreccional, la revolucionaria, lo que representa la FAI, lo que podría representar, por ejemplo, Durruti, los solidarios y otra gente en el campo del anarquismo, y eso, digamos, impera en Cataluña, pero no así en Asturias. En cualquier caso, eso es un poco el contexto del inicio de la guerra, que luego se estabiliza y que acaba conduciendo a un reflujo, o por lo menos una contención de la revolución social. A medida que el Partido Comunista va teniendo más peso, la estrategia del Partido Comunista es digamos, afianzar esa alianza interclasista respetando a las pequeñas propiedades, al pequeño campesinado, al comercio, a estos sectores. Es decir, hay que tener más apoyos sociales y no enajenar esos apoyos. De hecho, el Partido Comunista se convierte paradójicamente en un refugio de este tipo de afiliados recién llegados. Es el que más crece porque la otra gran baza del Partido Comunista es
su estrategia de conducción de la guerra, la idea de hay que crear un ejército y hay que adoptar parámetros militares y, por supuesto, lo que representa la ayuda soviética, porque es la única ayuda realmente efectiva que la República está teniendo en términos militares, en términos de aportación de aviones, aportación de armas y también las brigadas internacionales, que no son exactamente soviéticos, pero que tienen que ver, obviamente, con la internacional comunista. Os decía, las ayudas exteriores son absolutamente desequilibradas porque la ayuda que Franco recibe, incluso si, digamos, empezáramos a comparar y comparáramos cuántos aviones, cuántos cañones, cuántas armas, cuánta munición fue llegando a uno y otro lado desde la Unión Soviética o desde Alemania e Italia principalmente, muy pequeña medida desde Portugal, sería una comparación engañosa si simplemente hiciéramos la contabilidad, porque en una guerra no importa solo qué armamento tienes, sino cuándo lo tienes. Y el que lo tiene primero adquiere ventaja, ocupa territorio y el otro no lo recupera nunca. Es decir, el paso del estrecho es decisivo y en este momento la Unión Soviética no está presente en absoluto todavía, pero los nazis y los fascistas ya reaccionaron para hacer que el paso del estrecho permita controlar la Baja Andalucía, tomar Extremadura y llegar a las puertas de Madrid. Y esta ventaja se va a producir varias veces, ¿no? Es decir, la ayuda nazi-fascista llega antes que la ayuda soviética. La ayuda soviética tiene más dificultades, incluso técnicas para llegar, está más lejos, ¿no? Es más difícil navegar el Mediterráneo o navegar el Mar del Norte, el Báltico, el Mar del Norte y el Atlántico para llegar a territorio español. Digamos, los nazis y los fascistas además no se cortan en absoluto, no disimulan en absoluto que están desafiando la política de no intervención y que están transgrediendo todos los acuerdos de no intervención, que están proporcionando una coartada para no ayudar a la República a franceses y británicos. Lo de los franceses con un gobierno de Frente Popular al principio y británicos con un gobierno conservador que en realidad le tiene mucho más miedo a la revolución social que al nazismo. Después la guerra acaba provocando otros alineamientos, pero las simpatías de Winston Churchill están claramente con Franco, ¿no? Y le parece muy poco problema que Franco esté recibiendo la ayuda de Hitler. No es ese el problema. Entonces, en este contexto, cuando se derrumba el Frente Norte, en ese contexto, y como os decía, de la estrategia de resistencia a ultranza de Negrín, de vencer, porque va a acabar habiendo una guerra más amplia a la que ligaremos nuestra suerte, y por lo tanto tenemos una esperanza, si somos capaces de resistirlo bastante, se decide la evacuación de los niños vascos en el mes de mayo y asturianos en el mes de septiembre, justo en la víspera de la caída de uno y de otro, ¿no? Es decir, justo el mes anterior a la caída de Bilbao o a la caída de Gijón, con la esperanza de que es posible todavía la guerra, con la esperanza de que va a haber una reagrupación y los niños van a volver en un plazo razonable, con la posibilidad de pasar a zona republicana, y una parte de ellos acaban en internados, en colegios, en casas de niños en Cataluña, lo que en la exposición nos mostraba en Rusia, pero en territorio español, o muchos son acogidos en Francia y bueno, pues hay una expectativa de regreso relativamente sencilla. De hecho, cuando estalla la guerra mundial, muchos de los niños que están en Francia volverán, ¿no? Porque de Francia se convierte en un lugar poco apto para acoger a esos niños. Con precedentes, es decir, esta decisión de evacuar a los niños no es una cosa que carezca de precedentes o que no pueda ser explicada en los términos de cuáles son las pautas de la solidaridad obrera y de los comportamientos en las luchas obreras de ese periodo. Por ejemplo, después de la Revolución del 34, muchos niños huérfanos o hijos de huidos o de presos son acogidos por familias obreras, por familias de izquierdas, por ejemplo en Madrid. Hay fotografías de la llegada a Madrid, recibimientos multitudinarios de arrope a esos niños y familias que acogen a niños asturianos porque son niños que de alguna manera se quedaron sin padres, incluso sus padres viven, no pueden estar con ellos, y en contextos menos duros acoger a niños, por ejemplo en un contexto de huelga prolongada en la que hay hambre, eso es una práctica habitual del movimiento obrero, a veces enviarlos lejos, ¿no? Niños en huelgas de las minas del Río Tinto, niños acogidos en Asturias o en Madrid, ¿no? Que cruzan España para ser simplemente alimentados, ¿no?
Ojo, esto sigue pasando, es esto último, de las evacuaciones, como los niños de Rusia o de otros lugares. Hay muchos más lugares que Rusia, aunque los de Rusia acaban teniendo un protagonismo y una personalidad muy singular. Pero cuando nosotros investigábamos las huelgas del año 62, yo me encontré con que una compañera del equipo de investigación que escribió uno de los capítulos del libro tenía un recuerdo de infancia de ella, alumna del colegio de San Vicente, del colegio de monjas aquí en el barrio de la Arena, en Gijón, que durante toda la huelga tuvo comiendo en su casa todos los días a dos compañeras de la Camocha, hijas de mineros. Y durante toda la huelga, esas niñas, hijas de minero, comieron, porque comieron en casa de una familia que las acogía todos los días para darles de comer. Es decir, que la solidaridad obrera, y esto nos explica cuando recoges testimonios, pensando también en un niño de la guerra que estuvo en Francia, en Tirín Alonso, y cómo me contaba, ya no vive, cómo me contaba que los domingos, cada domingo comía en casa de alguien en aquel pueblo, porque el de Petit español era una especie de atracción que todo el mundo quería que el domingo venga a nuestra casa, y lo recibían con el arrope de la solidaridad y de la simpatía, que lo que mostremos la simpatía por la causa obrera, por la causa republicana, por la causa de la libertad o por el antifascismo. Y eso hace que mucha gente esté dispuesta a acoger a estos niños, a quedárselos el tiempo que sea necesario. En esas coordenadas se mueven quienes piensan que evacuar a los niños es mejor que dejarlos aquí bajo el fuego de los bombardeos, los riesgos que están corriendo, y evidentemente nadie piensa que las cosas vayan a ir tan mal en muchos aspectos como acaban yendo tanto la guerra como después la guerra mundial, y las peripecias, especialmente los niños de Rusia, acaban teniendo que sufrir. Y se está contando con la solidaridad internacional, se sabe que hay mucha gente dispuesta a acogerlo, está la oferta soviética, pero hay mucha gente en muchos otros países dispuesta a acogerlos, ¿no? Y todo eso mientras el Cervera bombardea y mientras se llevan tiempo padeciendo el racionamiento. Es que hay hambre también, es decir, que dar de comer a los niños no es nada fácil en ese contexto. Y este es un poco el marco. Yo, como dije al principio, no soy experto en nada de esto que os estoy contando, ni os estoy contando nada que no sea dominio público y bien conocido, y lo único, quería acabar recomendando algunos libros, no todos de historiadores, pero sí todos interesantes de leer a este respecto, que se refieren absolutamente a la guerra en Asturias. Hay un libro de alguien que era periodista y que vivió la guerra aquí y que después lo publicó, Juan Antonio Cabezas, un libro que se titula 14 meses de guerra civil. Hay también testimonios de los franquistas, el coronel Madrid de Valde también tiene su libro sobre el Frente Norte y sobre muchas otras peripecias de la guerra, pero voy a prescindir de estos. Seguramente las dos mejores obras para comprender la guerra en el tiempo que dura el Frente Norte son, por una parte, la de Luis Aurelio González, El Frente Norte de la Guerra Civil, una obra muy documentada sobre la guerra y los aspectos militares de la guerra, y lo que nació como una colección de fascículos de la Nueva España de Javier Rodríguez Muñoz, una síntesis de prácticamente todo. Javier Rodríguez es muy buen divulgador y hace buenas síntesis, hizo muy buenas síntesis para las colecciones de fascículos del periódico de la Nueva España. Uno de los volúmenes es La Guerra Civil en Asturias. Javier se lee todo lo que hay escrito antes de hacer su síntesis y, por lo tanto, es un estado de la cuestión bastante fiable. Desde otro punto de vista, gente que participó en el proyecto que mencionaba antes de mi compañera Carmen García y también trabajó conmigo en el archivo de fuentes orales para la Historia Social de Asturias, recopilaron testimonios orales y justo en el 70 aniversario de la guerra publicaron en la editorial Hilaria, Pedro Alonso, Amalia Caunedo y Irene Díaz, 70 años, 70 voces, testimonios orales, voces de la guerra civil. Y luego, pues, tres cosas más que no son de historiadores o que son de miscelánea. El libro de Marcelo Laruelo, el Cervera a la vista, sobre el contexto este de la Rumbo del Norte y la represión. Marcelo Laruelo tiene cosas también sobre los consejos de guerra y la represión franquista. El libro de Joan Cándano sobre el episodio concreto del Pacto de Santoña, es decir, la
rendición de los lugares vascos o del gobierno vasco a la causa republicana en el momento en el que ya no tuvieron el suelo vasco que defender. Y un libro coordinado por Rodero, Moreno y Castillo, que es La represión en el Frente Norte, y que es una miscelánea, es una actividad de memoria histórica que recibió ayudas del gobierno Zapatero y que incluye textos de historiadores. Irene Díaz tiene ahí algo sobre la represión en la retaguardia en Asturias, la represión en Asturias. Hay textos de historiadores y textos digamos, de activistas de memoria, que son, bueno, por la forma que se me ocurría recetar a alguien que quisiera leer sobre la guerra. Hay también alguna buena literatura. Dolores Medio, por ejemplo, tiene Atrapados en la ratonera, que es un buen relato literario del cerco de Oviedo. Tampoco me voy a meter en la literatura sobre la guerra civil, porque además seguro que se me iban a olvidar obras fundamentales. Y yo creo que nada más, que ya me dispersé bastante y no haré suficiente. No, al contrario, y además nuestro colectivo, bueno, o yo, necesitaba unos puntos cardinales que pudieran enmarcar esa salida que tú dejas bien clara entre el 26 de agosto del Consejo de Asturias y el 24 de agosto se declara soberano el Consejo de Asturias. Consejo Soberano de Asturias y León. De Asturias y León. Es el Consejo Interprovincial de Asturias y León. De ahí hasta el 21 de octubre, cuando cae, me imagino que Gijón y ya la totalidad de Asturias, y Avilés, que son los últimos focos, y en medio de esos 2 meses del Consejo Soberano de Asturias y León tiene lugar la partida de los nuestros, ¿no? El resto de puntos cardinales, como buen profesor que eres, de la guerra civil, a nosotros que estamos tan centrados en la historia de nuestro colectivo y en nuestros itinerarios y en nuestra guerra de España y mundial, ¿verdad? Nuestras 2 guerras patrias, pues enmarcan debidamente lo que fue el fenómeno, este fenómeno tan singular de la evacuación de los niños de Rusia. Así que muchísimas gracias, Rubén, por este marco de un historiador, de un profesor de historia, porque lo necesitamos nosotros, yo por lo menos. Seguro que en el público mucha gente no lo necesitará tanto, pero a mí... Algunas personas del público ya te digo yo que no necesitan. Pero vamos, que aquí yo y algunos miembros de nuestro colectivo te lo agradecemos profundamente y enmarcaremos nuestras publicaciones y nuestros artículos en esas coordenadas. Son las 8:20, vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no las hubiere, pues entonces, yo no sé, Luis, hasta qué hora está la exposición. Aquí cierran a las 9. A las 9, lo digo por si alguno desea completar la visita de la exposición. También aprovecho para recordar que mañana a las 12 tiene lugar el acto que desde hace ya más de una década tiene lugar en el Arbellal. Este año nosotros tenemos el inmenso honor de organizarlo con la ayuda de quienes lo han estado promoviendo y organizando hasta ahora y el respaldo indiscutible y valiosísimo del Ayuntamiento de Gijón y de la Concejalía de Memoria Democrática en particular. Entonces, bueno, si desean ustedes hacer alguna pregunta o alguna observación, tanto sobre la charla como sobre algo relativo a estas jornadas, cuyo programa tienen en la web niñosderusia.org, porque se completa con 3 charlas el lunes, el martes y el miércoles. El lunes una reflexión a cargo de Leonardo Borque sobre los maestros y educadores y auxiliares que acompañaban a los niños. El martes una específica sobre el ambiente de bombardeos en Asturias que realiza Alejandro Fernández, exalumno mío, profesor ya de instituto, y que ha publicado algunas cosas sobre los bombardeos en Asturias. Tuyo y mío. Y tuyo también, exacto, mío de instituto y de Rubén de la universidad.
que está nerviosísimo por su intervención aquí, que no sé cómo puede estar nervioso después de dar clase en los institutos, pero bueno. De lidiar con la jaula de las piedras. Exacto, exacto. Yo siempre digo en estos contextos que te pones más nervioso que en clase porque tienes la sensación de que te escuchan. Que es un peligro que no corres en clase. En clase, claro.